Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al 10º y último laboratorio de Física 2. En este laboratorio vamos a ver motores DC. Un motor eléctrico es una máquina que transforma energía eléctrica en movimiento. Este movimiento es circular y es producido por un torque. Y vamos a explorar cómo se produce este torque a partir de las corrientes. Para esto necesitamos conocer sobre la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz nos dice que una carga, cuando tiene una velocidad y atraviesa un campo magnético, va a sentir una fuerza. Esta fuerza viene dada por la carga multiplicada por el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Pero las cargas nunca están solas, sino que los encontramos en dispositivos conductores y estas forman corrientes eléctricas. Estas corrientes, de la misma manera, se puede plantear una ecuación de la fuerza de Lorentz de esta manera. Esto nos indica que la fuerza que va a sentir una espira o una línea de corriente va a ser, tomamos el vector de corriente, el vector del campo y el vector perpendicular será la fuerza que va a sentir la línea de corriente. Al hacer una espira, tenemos corrientes en una dirección y la otra a lo largo de esta área, de esta vuelta de la espira. Estas van a producir fuerzas opuestas e iguales y estas van a hacer que todo el dispositivo gire en torno a su centro y esto va a generar un torque. Este torque es el principio de los motores y así es como se mueve y se transforma la energía eléctrica que fluye en los electrones, en el rotor, y se transforma en energía mecánica que hace que cosas se muevan. El problema de un motor DC es que tiene que tener una corriente constante y directa. Y si analizamos el final, pueden llegar a enlazarse y a hacerse nudos porque tiene que dar vueltas y vueltas y vueltas constantes. Para esto se usa el siguiente dispositivo. Este es un esquema de un motor DC. Vemos que la espira gira alrededor de este campo y este campo magnético es constante y va a hacer que el vector de fuerza cambie de magnitud a lo largo que gira. Llega un punto donde la espira está en perfecta alineación con el campo magnético y es decir que el vector área es totalmente perpendicular a las líneas de campo. Esto produce un torque máximo, pero a medida que va avanzando se va reduciendo la fuerza hasta que llega hasta el punto donde el vector área es totalmente paralelo a las líneas de campo y ahí no va a haber torque. El problema de la continuación de esto es que como la fuerza depende de las magnitudes vectoriales, si se sigue dando vueltas a la dirección de la corriente, van a crear fuerzas en direcciones opuestas que van a frenar este torque. Por eso se usa este dispositivo aquí. Este dispositivo de aquí es un conmutador y esto es una placa circular que va girando en conjunto a la espira, pero tiene una división en el centro que frena la corriente. Esto va a invertir la corriente a lo largo del conmutador, pero a medida que gira va a mantener la dirección el cable exterior. Para eso, porque necesitamos corriente continua. Entonces vemos que la corriente en esta parte del cable siempre va en esta dirección, se pausa y ahí la continuación de la espira debería cambiarle la dirección a la rotación. Pero como hay este corte, se continúa desde el otro lado y sigue teniendo el mismo sentido a cada lado de la espira. Esto permite que el torque sea fluido y no se cambie de dirección y termine oscilando. Para tener un motor de verdad, en vez de tener una sola espira, hay que tener muchas espiras y alinearlas tal que el torque permanezca constante y no se corte. Como vimos en la simulación, la construcción de máquinas mecánicas utiliza puramente los conceptos físicos que se aprenden en esta clase y por eso es importante entender de raíz lo que pasa en estos dispositivos, como es un motor, cómo funciona, cuál es su funcionamiento y qué cosas le impiden o le permiten funcionar. Y a partir de esas fallas en el diseño podemos llegar a soluciones, como lo es el conmutador, porque tenemos un problema que es la corriente directa y es ¿cómo hacemos que la espira siempre tenga las mismas líneas de corriente con respecto al campo? Y para eso tenemos que invertir la corriente sin invertirla, sino que podemos hacer un círculo y ir ingeniando ideas. Pero la base de esas ideas tiene que ser el conocimiento científico de la física. Eso fue todo por hoy. Gracias por atender. Esto fue todo por el laboratorio de Física 2 y nos vemos. Chao.